Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Aguilar Valencia y en este video les voy a explicar lo que es el registro de 4 bits con carga paralela de la actividad final de sistemas digitales. Bueno, primero les explicaré un poco de teoría acerca del registro de 4 bits y al final les voy a explicar lo que es el código, el esquema y la implementación. Bueno, empezaremos. Los registros con carga en paralelo son un bloque de construcción fundamental en sistemas digitales. Es importante entender el comportamiento de estos. Los sistemas digitales síncronos disponen de un generador de reloj maestro que genera un tren continuo de pulsos. Los pulsos se aplican a todos los flip-flop y registros del sistema. Se debe utilizar una señal de control distinta para decidir qué operación de registro se ejecutará con cada pulso del reloj. Esto quiere decir que en cada flip-flop, si nosotros queremos ahora sí que guardar un número o un bit, ya sea 0 o 1, por ejemplo, si nosotros ponemos en carga queremos cargar un bit que sea 1 y activamos el pulso positivo, entonces por decirlo así, se va a guardar en nuestro flip-flop y se quedará ahí guardado hasta que nosotros querramos tener guardado ese bit ahí. Entonces, si nosotros queremos cargar otro bit que sea cero, cambiar ese flip-flop y no damos el pulso positivo del reloj, entonces el número bit que será el uno se quedará guardado ahí. Pero si nosotros ya queremos cambiarlo por un bit cero, entonces lo que necesitamos hacer es activar el pulso positivo del reloj para que ahora sí cambie. Entonces, el reloj es fundamental para si queremos ahora sí que guardar los bits, porque ya que si no activamos el pulso positivo del reloj, pues este bit no cambiará. Y bien, como vemos, aquí tenemos el registro, el registro de 4 bits, que es el que vamos a hacer como código y de implementación. Como vemos, tenemos la carga con dos compuertas inversoras. Tenemos compuertas AND y compuertas OR. Y tenemos aquí la entrada de carga, que ahorita les explicaré lo que es todo este esquema. Tenemos los 4 bits, perdón, tenemos los 4 bits que serían las entradas I0 hasta el I3, y tenemos el reloj, que este será el que nos dé los pulsos positivos y negativos. Y aquí tenemos el flip-flop, que es la carga, el dato, y tenemos las salidas, que es del A0 hasta la 3, que este ya será nuestro registro de las entradas, pero les voy a explicar bien lo que quiere decir este esquema. Bien, como vimos en la anterior figura, que es un registro de 4 bits con carga paralela, como vimos se muestra un registro de almacenamiento de datos de 4 bits con una entrada de control, que la entrada de control sería esta, la entrada de carga, dirigida a través de compuertas hacia las entradas de los flip-flop, que son estas de aquí. Las compuertas adicionales implementan un multiplexor de 2 canales cuya salida controla la entrada al registro con el bus de datos o la salida del registro. La entrada de carga al registro determina la acción que debe realizarse con cada pulso del reloj. Aquí está, con cada pulso del reloj, si nosotros activamos uno y aquí tenemos los bits, pues estos se guardarán en los flip-flop y serán las salidas que tengamos. Cuando la entrada de carga es 1, los datos presentes en las 4 entradas se transfieren al registro con el siguiente borde de pulso positivo del reloj. Esto quiere decir que si nosotros ponemos aquí un 1, un 0 y aquí un 1 y otro 0, cuando tengamos aquí en carga 1, eso quiere decir que
que estos datos que tenemos aquí se van a cargar a nuestro flip-flop cuando el pulso del reloj sea positivo. Cuando la entrada de carga es cero, las salidas de los flip-flop se conectan a sus entradas respectivas. La conexión de retroalimentación de la salida a la entrada es necesaria porque un flip-flop D no experimenta una condición de cambio. Esto quiere decir que cuando la carga sea cero y aquí querramos guardar otros datos, entonces no habrá ningún cambio, seguirán apareciendo las mismas salidas de datos que ya tengamos cargadas en nuestros flip-flop. Con cada borde de pulso de reloj, la entrada D determina el siguiente estado del registro para que la salida no cambie. Es necesario hacer que la entrada D sea igual al estado actual de la salida, es decir, la salida circula hacia la entrada con cada pulso de reloj. Los pulsos se aplican con las entradas C sin interrupción. La entrada de carga determina si el siguiente pulso aceptará nueva información o si dejará intacta la que está en el registro. La transferencia de información de las entradas 0, salidas de datos del registro, se realiza al mismo tiempo con los 4 bits en respuesta a un borde de pulso de reloj. Y esto sería, espero que haya quedado un poco claro lo que es, pero haciendo resumen, cuando en la carga tengamos 1 y aquí tengamos los datos que queramos guardar, cuando nuestra carga de reloj sea positivo, entonces las entradas que tengamos aquí se guardarán en nuestro flip-flop mostrándolo en nuestras salidas. Pero cuando la carga la tengamos aquí en cero y tengamos aquí datos, pues no pasará, no se va a hacer ningún cambio y se presentarán las mismas salidas, ya sea el mismo dato que anterior que hayamos guardado. Y eso sería todo por la explicación de teoría. Ahora les voy a explicar el código y la implementación. Bueno, ahora seguiremos con la explicación del esquemático, de implementación y el código. Bueno, como ya vimos, pues el esquemático ya se lo expliqué y pues es lo mismo, es calcado. Tenemos la carga, las entradas de los bits del 1 hasta el 3, el reloj que es los pulsos, las dos compuertas inversoras, las compuertas AND y las compuertas OR y los flip-flop que es básicamente lo mismo. Con los 4 flip-flops y pues es básicamente lo mismo y pues funciona de la misma manera que ya se les expliqué. Y tenemos aquí lo que es el código, que más abajo tenemos la tabla de verdad. Aquí yo quería hacer una aclaración, que es básicamente que tengo problemas con este programa, con el ICE, que espérame tantito, cuando le doy a la simulación, no me abre el programa de que es de la simulación, entonces no sé muy bien el por qué, pero básicamente por tiempo de que ya mañana se entrega y estuve checándolo desde hace tiempo el por qué y no pude, pues ya no me da tiempo de poder realizarlo más tarde porque tengo más proyectos y exámenes. Entonces, pues espero que esto esté bien. Y pues básicamente, pues puse la carga en el que es uno para almacenar primero los datos. Primero puse puro cero y puse el reloj que fuera en carga positivo para que estos datos que están aquí se cargaran. Luego entonces puse la carga en cero, que no es ningún cambio, para que se siguieran viendo el mismo,
los mismos bits de antes, que sería puro cero y el reloj en cero, porque pues ya que no va a sufrir ningún cambio, pero aún así podríamos ponerlo de que en uno, pero como básicamente se va a ver lo mismo, pues no cambiaría nada. Luego puse la carga en uno para almacenar, registrar otros bits, que ya sería en el i3, sería un 1, luego en el i2 un 0, luego en el i1 un 1 y en el i0 y puse el reloj en positivo para que si se cargaran. Entonces, al cargarse en las salidas se tendrían que ver estos datos, el 1 0 1 0. Luego puse carga en 0 para que no hiciera ningún cambio y pues puse otra vez las entradas en 0, porque al no ver cambios pues no tendría caso poner algún número, y el reloj en 0 para que no diera pulso negativo, para que no hubiera cambios. Y pues al mismo tiempo se tendría que ver estos mismos bits de antes. Entonces luego puse otra carga en uno para registrar otras, otras, otras ya salidas con otros números, pero ya los puse todos en uno y pues el reloj en positivo para que se guardaran los datos. Luego puse otra vez la carga en 0 para que se viera el mismo dato, que es este de acá, en uno. Luego volví a cargar con i3 en uno y i2 en uno y estos dos en 0 con el reloj en carga positiva para que se guardaran en los flip-flop. Luego otra vez carga 0 para que no hubiera ningún cambio y en la salida se volviera a mostrar estos mismos números, bueno, estos mismos bits. Luego puse ya por último otra vez en carga para registrar estos bits en i3 0, i2 1, i1 0 y i0 1 con el reloj en carga positiva para que se guardaran en los flip-flops. Entonces tendría que aparecer este número, que es 0101. Y ya por último le puse carga 0 para que no hubiera ningún cambio. Y por último se tendría que ver el 0101, que básicamente pues como es, como es la carga, pues los puse con la tarjeta, la del Spartan, que usted nos enseñó, profe, que puse las conexiones de salida con los LEDs. Entonces, por ejemplo, al ser las salidas, pongamos en ejemplo el último número, que es i3 0, i2 1 y 1 0, entonces se tendría que prender el P07 y el P0, no, el P15, y el P08. Esos dos LEDs se tendría que encender, en teoría, si es que lo tengo bien, pero no lo puedo comprobar, profe, porque no entiendo por qué no me abre lo de la simulación. Como ya le expliqué antes, intento hacer algún cambio. Voy a poner nada más un espacio y lo voy a guardar y voy a checar la sintaxis para ver que pues esté todo correcto. Como vemos, está correcto, pero al intentar simularlo, pues no me lo abre, no me abre el programa de la simulación, y no entiendo el por qué. Pero ya al checar, al ver el de la implementación, pues tenemos definidas las conexiones de entrada, que fueron los switches. Los puse el de carga cuando esté activado, que es el P12, sea para uno, pues sería ya la carga, y las entradas del I1 ya serían los bits, y el reloj para los pulsos positivos y negativos, y los LEDs cuando esté apagado, pues
cuando uno, como ya le expliqué en el ejemplo, que ya en el último se tendría que ver, por último se tendría que ver este número, o sea, tomándolo de ejemplo. El I3, que sería el A3, sería el P07, tendría que estar apagado. Y luego el I2, que sería A2, P08 tendría que estar prendido. El, el A1, que es el I1, tendría que estar apagado. Y por último, el A0, que es el P15 de los LEDs, tendría que estar prendido. Y pues eso sería todo. Eso sería todo por esta actividad final. Y pues lo siento, profe, de que no pude mostrar la simulación, pero pues por temas de tiempo no creo que ya me dé, pero lo intentaré. Y muchas gracias, profe. Eso sería todo. Gracias.